Este libro que tengo acá delante y que les estoy mostrando en pantalla es un título, un clásico de Carl Sagan, de los mejores libros que tiene, y esta edición puntualmente es una bastante vieja, era de mi abuelo, porque como lo ven acá, venía con la revista Muy. Bueno, tenía ganas de hacer la reseña, así que acá estoy, porque es un libro que, a pesar de que ya tiene sus décadas, los publicó por allá por el año 73 Carl Sagan, plantea dilemas y cuestiones que la ciencia de hoy en día todavía se sigue haciendo, y muchas cuestiones que quizás hoy nos parezcan ciencia ficción, pero que más adelante sean o verdades científicas o suposiciones descartadas o conocimiento que ya es parte de nuestra cultura general o que ya va a ser parte para ese entonces. Bueno, el libro, como acá pueden verlo, tiene contenido separado en 3 partes. La primera se llama Perspectivas Cósmicas, la segunda se llama El Sistema Solar y la última se llama Más allá del Sistema Solar. Como los títulos de cada parte lo indican, en la primera Carl Sagan básicamente hace énfasis en el interés del ser humano en conocer más allá de su planeta, lo que hay, digamos, en el espacio exterior. Después, en la segunda parte, tira datos muy concretos sobre lo que es nuestro vecindario planetario, los planetas vecinos a la Tierra dentro del sistema solar. Y en la última parte ya se pone un poco más especulativo, donde empieza a hacer suposiciones y ya es como que vuela su imaginación. No obstante, más allá de lo supersticioso, de lo especulativo, todos los argumentos o los planteos que él esgrime están sustentados con base científica bastante sólida. En la primera parte del libro, Carl Sagan nos invita a ver lo que es la exploración planetaria o la búsqueda de vida más allá o fuera de la Tierra. Nos propone en primer lugar adoptar una perspectiva más amplia, mirar nuestro lugar en el universo desde una distancia mayor, no solo física, sino intelectualmente. Comprender que somos una especie en evolución, que todavía estamos transicionando y que tenemos un futuro por delante que depende de nuestras decisiones colectivas. Carl Sagan reflexiona sobre cómo nuestra cultura, nuestra religión y nuestras fronteras nacionales son construcciones locales que van perdiendo sentido cuando las observamos desde la vastedad de todo el universo. Nos hace recordar los límites que nos dividen como algo que es autoconstruido y que en realidad son invisibles desde el espacio, y que más allá de nuestras diferencias todos compartimos una misma nave, la Tierra. Este interés que tiene el ser humano por conocer la inmensidad del universo y la curiosidad por saber qué hay más allá del planeta que habitamos es algo que tenemos desde la antigüedad. Ya en distintas civilizaciones de la antigüedad, como por ejemplo Grecia, Egipto, los nativos americanos, el lejano oriente, se hablaba de los planetas y las estrellas como divinidades. En Occidente los griegos y los romanos son el principal ejemplo de eso. Y que si bien esa concepción de la luna, el sol y los planetas como dioses ya quedó obsoleta o es algo relegado a la astrología y a la parte más supersticiosa, la ciencia de vanguardia cada vez se va animando más y más a estudiar el tema de la vida extraterrestre y el espacio exterior desde una perspectiva más, digamos, racional y desde el rigor científico, ya no tanto desde la superstición, sino, digamos, desde lo que es la investigación y el análisis. Carl Sagan señala que este interés, o que digamos este tema, se puede abordar desde 3 intereses particulares: el interés histórico, el interés cultural y el interés científico, y que las ganas de conocer más allá de la Tierra son, digamos, la etapa de un proceso que comenzó acá en la Tierra. El ser humano, desde que apareció en la Tierra y el cómo fue evolucionando,
a lo largo de su historia, primero las distintas culturas y civilizaciones cuando se han ido conociendo entre ellas. Por poner un ejemplo, los europeos con las tribus americanas o con las tribus africanas o con el lejano oriente, al principio lo que se ve en un primer plano son las diferencias que hay, como recién lo mencionábamos, a nivel social, cultural, religioso, étnico y etcétera, y etcétera, etcétera. Lo cual, si bien al principio produce roces, después con el paso del tiempo uno va priorizando, las culturas van priorizando aquellos aspectos que los hacen idénticos en lo que es la aparente diferencia, como una forma de empatizar, más allá de que no compartamos el mismo lenguaje o las mismas costumbres o la misma religión o la misma cultura, no dejamos de ser seres humanos con las mismas necesidades biológicas, con nuestras formas de comunicarnos, que a pesar de que todos manejemos distintos idiomas, todos manejamos idiomas al fin y al cabo, lenguajes, y que esta empatía entre semejantes de una misma especie después se produce con otras especies, otras formas de vida, que pueden ser incluso animales o incluso formas de vida que no sean animales, como plantas, como hongos, como bacterias, e ir viendo la evolución como algo que se va dando no solo desde lo que es la supervivencia, sino también desde la cooperación entre distintas especies, por enfatizar o por tener el foco puesto y darle prioridad a aquello que nos hace semejantes y obviar o dejar de lado lo que nos diferencia. También nos habla de las constelaciones, esos patrones que inventamos para darle un sentido al cielo nocturno. Lo que vemos en ellas no son figuras universales, sino proyecciones humanas que podemos realizar desde nuestra perspectiva. Desde otros puntos del universo, las estrellas formarían configuraciones completamente diferentes. Este planteo nos obliga a soltar las creencias que solemos asumir de antemano, estas certezas preconcebidas, y a cuestionar nuestras perspectivas, tener en cuenta que son en esencia eso, perspectivas. En medio de esta reflexión, el autor nos presenta uno de los gestos más simbólicos de la humanidad, la placa del Pioneer 10. El Pioneer 10 fue una sonda espacial que Estados Unidos lanzó a principios de la década del 70 como un intento de obtener información sobre nuestra especie, y que también tenía adjunto una placa de oro, una tabla, que era un mensaje para quien quiera o pueda encontrarlo. Quizás dentro de miles de años o quizás nunca. Pero más allá de la utilidad científica del Pioneer 10, este simple acto representa algo más profundo, el deseo humano de conectar y de ser comprendido más allá de nuestra historia y de nuestro planeta, como les venía comentando recién. Define que la exploración espacial no es solo una cuestión de ciencia o tecnología, es una empresa humana con valor cultural, filosófico e histórico. Explorar el universo nos obliga a enfrentarnos con nuestras limitaciones, pero también con nuestro potencial. Y quizás al mirar afuera podamos vernos con más claridad por dentro. Bueno, ya en la segunda parte del libro, que habla sobre el sistema solar, ahí él nos invita a ir hablando ya de cuestiones que por ahí pueden ser un poco más técnicas y cosas que ya están más investigadas por vía de satélites y sondas. Habla de cuestiones que tienen que ver con nuestro vecindario. Los planetas que más analiza, bueno, son Venus y Marte, porque son los que más cercanos están a la Tierra, los vecinos más próximos, y después nos invita a ir luna por luna, desde aspectos que tienen que ver con no sé si decir la geografía de cada planeta, porque es como que geoetimológicamente es la Tierra y en realidad no estaríamos hablando de ya la geografía o la Tierra, sino de aspectos que tienen que ver con la topología, con el clima y con la atmósfera y con el relieve de nuestros planetas vecinos, y después ir luna por luna, o sea, los satélites que giran alrededor de los planetas que comparten el sistema estelar en el que está la Tierra, y de información muy concreta que hemos obtenido de nuestros vecinos por vía de investigaciones ya más concretas. Nos lleva ahora a recorrer nuestro vecindario estelar más cercano, el sistema solar, planeta por planeta, luna por luna. Carl Sagan va reconstruyendo la historia de cómo pasamos de la especulación mitológica a la observación científica.
¿Cómo pasamos de mirar al cielo imaginando que Venus era un mundo húmedo y exuberante cubierto por una densa jungla bajo las nubes, a cuando hemos enviado sondas espaciales que comenzaron a estudiar su atmósfera, descubrimos algo muy distinto? Un planeta con temperaturas infernales, presiones aplastantes y una atmósfera tóxica. De hecho, cabe destacar que uno de los capítulos de este libro justamente se llama Venus es el infierno. Y acá hace una comparación curiosa, porque compara lo que especularon los antiguos sobre lo que era Venus y lo que eran las condiciones de vida en el infierno, los planos inferiores, a lo que es la realidad. Venus se parece más a las descripciones mitológicas de lo que era el infierno que a las descripciones mitológicas de los antiguos griegos o los antiguos romanos. Lo cual pone en evidencia lo limitada que era la imaginación o la especulación de los filósofos de la antigüedad con la realidad del cosmos. Y algo muy parecido a lo que pasó con Venus también pasó con Marte. De hecho, hay varios capítulos destinados o dedicados a lo que es los descubrimientos que se han hecho sobre Marte, desde lo que son las montañas, su atmósfera, sus canales, fotografías perdidas. Durante años se creyó que había canales construidos por civilizaciones avanzadas fruto de interpretaciones erróneas desde telescopios terrestres, pero con la llegada de las sondas descubrimos un mundo totalmente frío y desolado, aunque no exento de interés, con volcanes colosales, cañones gigantes y rastros de un pasado donde el agua pudo haber fluido libremente. Marte se convirtió no en hogar de civilizaciones perdidas como los famosos marcianos, de los cuales se ha hablado en muchos cuentos de ciencia ficción, sino en una pista clave para entender la evolución planetaria. Sagan también se detiene en nuestras lunas, como Phobos y Deimos, las pequeñas compañeras de Marte, y en cómo cada cuerpo celeste es un laboratorio natural prácticamente. Nos recuerda que no hay que ir muy lejos para hacer grandes descubrimientos. Basta con mirar cuidadosamente dentro del propio sistema solar. Un concepto muy revolucionario que Carl Sagan introduce acá es la terraformación, que vendría siendo la posibilidad teórica de cómo en la práctica se podría modificar otros planetas para hacerlos habitables para el ser humano. Y aunque todavía hoy sigue siendo algo teórico, esta idea abre puerta a imaginar futuros en los que la humanidad no esté confinada a un solo planeta. Nos habla de cómo sería el uso práctico de recursos del sistema solar, no como un acto de conquista, sino como un paso responsable a la expansión de la civilización, no solo a otros continentes dentro de este planeta, sino a otros planetas. Explorar no es una huida, sino una forma de entender y preservar mejor lo que tenemos acá en la Tierra. En resumen, esta segunda parte nos muestra que el sistema solar no es solo un conjunto de esferas orbitando una estrella, sino que es un archivo viviente del pasado del universo y quizás el escenario de nuestro futuro. Bueno, desde ya que el concepto de terraformación también plantea bastantes dilemas a nivel ético y técnico, científico. O sea, hacen falta desarrollos tecnológicos de astroingeniería que todavía no existen, ya sea para alterar la atmósfera de otro planeta con gases artificiales o recursos que se tendrían que utilizar para terraformar o para crear ríos o canales dentro de cada planeta. Y bueno, los dilemas éticos que plantea, o sea, con qué derecho el ser humano va a modificar otros planetas y las tecnologías que hemos utilizado acá para alterar el ambiente, qué consecuencias han tenido, ¿no? Y qué nos haría pensar que no tendríamos las mismas consecuencias en otros planetas. Bueno, ya en la última parte, que es más allá del sistema solar, Carl Sagan se pone bastante especulativo y ahí hace planteos que todavía hoy siguen siendo ciencia ficción, pero que son tema de interés para la comunidad científica y que recién ahora la ciencia se está animando a investigar
desde un punto de vista serio, cosas que en el siglo XX eran cuestiones relegadas a la fantasía. Por ejemplo, el contacto con civilizaciones extraterrestres, la posibilidad de que culturas de otros planetas nos hayan visitado o qué interés tendría en caso de que exista otra forma de vida inteligente fuera de la Tierra de contactarse con nosotros. Las civilizaciones extraterrestres tienen un desarrollo mayor o menor al nuestro, o sea, superior o inferior. Y acá una curiosidad, no hace falta irse muy lejos para encontrar vida inteligente. De hecho, como lo menciona Carl Sagan en uno de los capítulos, algunos de mis mejores amigos son delfines. Esto es algo curioso porque se sabe que los delfines, a pesar de tener una estructura cerebral y neurológica muy distinta a la del ser humano, obviamente, han demostrado tener altas capacidades de empatía o de conexión y de entendimiento, no solo entre ellos mismos, sino con otras especies, tanto marítimas como mamíferos terrestres, como el propio ser humano. Y acá en otro capítulo que tiene un título bastante curioso, como que es Oiga, distribución central en BM20 extraterrestres, nos hace criticar las distintas formas de chauvinismo que tenemos los seres humanos. ¿Sabe qué? Es curioso lo que voy a comentar acá, pero yo siempre he tenido la sensación de que el ser humano tiene como cierto complejo de superioridad y que nos gusta creer que somos más vivos que otros animales como los perros y los gatos. Sin embargo, está recontra comprobado que todos los animales tienen sus formas de inteligencia y hay experimentos muy concretos al respecto. Ahora, a lo que vamos acá es, esto nos da pie a especular que si en la Tierra hay tantas formas de inteligencia y que el ser humano es apenas una entre cientos o miles que hay, ¿qué nos haría pensar que el ser humano es la única civilización inteligente y con aspiraciones de desarrollo que hay, con lo enorme e inmenso que es todo el universo? O sea, el planeta Tierra es un planeta dentro de un sistema estelar, dentro de un brazo de la Vía Láctea, y que dentro de nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas con planetas orbitando alrededor, y que fuera de la Vía Láctea hay galaxias, puede ser otra, por ejemplo Andrómeda, y que la Vía Láctea es una galaxia dentro de un clúster de galaxias, y que a lo largo y ancho del universo hay miles de millones de clústeres de galaxias, y en esa inmensidad no es descabellado suponer que puede haber otras formas de inteligencia. ¿Estamos realmente solos? Esa es la cuestión. Es una pregunta que puede parecer simple, pero que es re profunda. Y para explorar esa cuestión, Sagan parte de una comparación reveladora. Si ni siquiera podemos comunicarnos del todo con especies inteligentes de la Tierra, como los delfines, como le venía comentando recién, ¿qué nos haría pensar que podemos entendernos con otras formas de vida extraterrestres que van a ser radicalmente distintas a todo lo que ya conocemos? O sea, seres que tienen una biología y una cultura radicalmente distinta a la nuestra. Entonces, acá aborda estrategias científicas para buscar inteligencia extraterrestre, centrándose puntualmente en lo que es la radioastronomía, que permite captar señales artificiales en ciertas frecuencias clave. Ondas electromagnéticas que viajan durante años luz por el espacio, como un tren nocturno con mensajes que podrían tardar milenios en llegar o en ser respondidos. Acá Carl Sagan introduce la famosa escala de Kardashev, que clasifica civilizaciones según su capacidad de utilizar energía. Está un tipo 1 que controlaría energía de su propio planeta, un tipo 2 que es la que controlaría energía de su estrella, y un tipo 3 que controlaría lo que es la de una galaxia entera, que ya sería la más avanzada de todas. Carl Sagan dice que el ser humano todavía no llega ni a ser del tipo 1. Y también plantea ideas sobre lo que es la astroingeniería, como la posibilidad de que civilizaciones avanzadas modifiquen
estrellas o planetas. Sugiere que podríamos detectarlas no por sus palabras, sino por sus obras, estructuras gigantescas, emisiones extrañas, anomalías cósmicas. Pero el objetivo no es solo técnico. Carl Sagan acá se pregunta, ¿qué pasaría si realmente encontráramos una civilización avanzada? ¿Cómo afectaría eso a nuestra cultura, a nuestras creencias, a nuestra forma de pensar como humanidad? Desde ya tiraría abajo totalmente cualquier postura antropocéntrica. En los capítulos finales mezcla ciencia con imaginación. Escribe fábulas y proyecciones de índole muy futurista, que hasta tiene metáforas que nos hacen pensar en un universo lleno de posibilidades, pero también de misterios. Habla de gatos negros cósmicos, entre comillas. Esas preguntas que buscan en la oscuridad, esas preguntas que buscamos en la oscuridad sin saber si hay algo allá, pero igualmente decididos a explorar. En definitiva, esta tercera parte no solo nos invita a buscar vida fuera de la Tierra, sino que nos llama también a pensar como parte del universo y a imaginar un futuro en el que la humanidad ya no sea simplemente terrestre, sino verdaderamente interestelar. Bueno, son varios planteos de índole incluso filosófica, y son temas que han sido cubiertos por varias novelas y películas de ciencia ficción, un montonazo de títulos. Ahora, como muchas veces nos ha demostrado la ciencia ficción, sobre todo en la literatura y en el cine, lo que en un principio puede ser una obra fantasiosa, dentro de unas décadas o siglos, puede ser la inspiración o el puntapié inicial para descubrimientos o avances científicos sin precedentes. Y bueno, todo lo que tenga que ver con vida extraterrestre y astroingeniería plantea grandes desafíos a nivel de biología y de física, que son las dos ciencias que más se involucran con este tema. Así que bueno, hasta acá llegó esta reseña. No quería olvidarme de hacerla, porque si bien hay partes donde Carl Sagan se pone como medio técnico, sobre todo en los capítulos de la segunda parte, donde da datos técnicos que han arrojado investigaciones científicas que se han hecho acerca de los planetas vecinos de la Tierra, hay otras partes que plantea dilemas o preguntas que cualquier persona que haya visto alguna peli o que haya leído algún cuento de ciencia ficción seguramente se hizo. Así que bueno, voy a seguir haciendo reseñas a más libros y a más películas. Y a propósito, este apenas es el primer título de una colección muy extensa de libros de divulgación científica que los tengo todos acá. Así que bueno, desde ya que con el paso del tiempo voy a ir haciendo reseñas a todos esos libros. Los espero, no se pierdan los próximos videos. Fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau, chau.